Hola a todos. En este video vamos a explicar de una forma muy sencilla la idea intuitiva que está detrás de las pruebas de bondad de ajuste. Para esto vamos a utilizar esta figura en la cual vemos que este personaje está tratando de comparar dos distribuciones. Esto que tenemos en el lado izquierdo es la distribución observada para una variable de interés, mientras que aquí lo que tenemos es el patrón esperado de una distribución. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es a comparar si lo observado se parece a lo esperado. ¿Cuáles son las hipótesis en una prueba de bondad de ajuste? Entonces son las siguientes: que la muestra, esta de aquí, proviene de la distribución de interés XX, de esta de acá. Y la hipótesis alterna es que la muestra no proviene, la muestra que tenemos acá no proviene de una población con estas características. Y la prueba de ajuste lo que hace es medir, cuantificar qué tanto se parecen estas dos distribuciones. ¿Cómo se hace eso? Se hace por medio del estadístico de prueba, este que tenemos acá, que básicamente mide la discrepancia, las diferencias que hay entre lo observado, que son estas alturas, y lo esperado, que son las alturas correspondientes, pero en la distribución de interés, se restan, se elevan al cuadrado y se ponderan por lo esperado. Este estadístico, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, tiene una distribución chi cuadrado. ¿Cómo se toma la decisión? ¿Cómo se sabe si este estadístico o estas discrepancias son grandes o son pequeñas? Para poder decidir si nos quedamos con la hipótesis nula o con la alterna. Entonces, para eso se puede comparar ese estadístico con un valor crítico obtenido de una chi cuadrado con este grado de libertad, como k menos t menos 1. K es el número de intervalos con el cual estamos trabajando. T es el número de parámetros que se estiman bajo la suposición de la hipótesis nula. Y 1 es un número adicional que va en la fórmula. Esta es la distribución de ese estadístico de prueba. Y si el estadístico de prueba supera este valor crítico, rechazamos H0. Si por el contrario, el estadístico de prueba, si las discrepancias no son tan grandes, es decir, son menores que el valor crítico, no hay evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. Bueno, espero que hayan comprendido la idea intuitiva y que con los videos que siguen en esta lista de reproducción ustedes puedan aplicar pruebas de bondad de ajuste en diferentes casos. Muchas gracias. Prueba de bondad de ajuste G cuadrada. La prueba de G cuadrada. Puntos importantes. Compara proporciones, tiene variables cualitativas. En otras palabras, demuestra si una tasa de personas es diferente a otra tasa de personas. No toma en cuenta variables continuos, numéricos o además cuantitativas. Se calcula por medio de las tablas de contingencia. Fórmula. La G cuadrada se calcula con el operador sumatoria. Las variables son O, la cantidad recibida de una variable a través de alguna investigación, E, los datos esperados teóricos de tal investigación. Tabla de contingencia. Para empezar, se debe de conocer los datos recibidos después de una investigación para poder luego calcular las frecuencias esperadas. Hipótesis. Es una hipótesis según el resultado del valor crítico y el valor de G cuadrada. Existe una hipótesis nula y una alterna, una que diga que las variables de sexo y preferencia de candidato son independientes o dependientes. H subíndice O variables independientes entre sí, H subíndice A variables dependientes entre sí. Si en una investigación de cantidad de votos entre tres candidatos a través de hombres y mujeres se encontraron estos datos, ¿cuáles serían los datos esperados? Se debe de tomar los totales para cada candidato entre hombres y mujeres, dividirlo entre el total de votos por cada sexo y asignarlo para cada celda.
Para la primera celda sería para el candidato A, se multiplica 33 por 37 entre 96 y nos da 12.72. Para la segunda celda para el candidato A nos da 20.28. Para la primera celda ahora para el candidato B nos da 6.94. Se hace igual para cada uno de los demás y se escribe al lado de cada valor en cada celda en otro color. Prueba de phi cuadrada. Ahora tomando los datos pasados se aplica en la fórmula y da como resultado 20.60. Para conocer si este valor es grande o pequeño estadísticamente se debe de calcular el valor crítico. Valor crítico. Para calcular el valor crítico se toma como alfa 1.05, R es el número de renglones, C es el número de columnas. Esta multiplicación entre las variables menos 1 es para calcular los grados de libertad. Este valor luego se busca en las tablas de valores críticos. Aplicación y decisión. Como 20.6 es mayor que 5.991, entonces se rechaza la primera hipótesis y se encuentra que hay una dependencia entre sí. Lo que es cierto, la mayoría de hombres decidieron votar por el candidato A, mientras tanto las mujeres votaron más por el candidato C. Hola a todos. En este video vamos a explicar cómo se realiza una prueba de bondad de ajuste en en el caso Poisson. Bueno, ¿en qué consiste el ejemplo? Muy sencillo. Vamos a suponer que una constructora acabó de elaborar 440 casas. Aquí están algunas de las 440 casas. Los dueños, los propietarios, se mudaron y durante el primer mes ellos reportaron la cantidad de errores de construcción que observaron en las casas. Y aquí en la tabla tenemos la información de la cantidad de errores observada en cada una de las casas. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Es muy sencillo. De las 440 casas, en 18 de ellas no se presentaron errores. En 53 de las 440 se presentó un error. En 103 de las 440 se presentaron 2 errores y así sucesivamente. La pregunta es, ¿será que el número de errores tiene una distribución Poisson? Bueno, eso se puede escribir estadísticamente de la siguiente forma. En la hipótesis nula vamos a colocar la sospecha que tenemos y es que el número de errores tiene distribución Poisson, y en la hipótesis alterna la negación de la hipótesis nula. Para poder realizar la prueba de bondad de ajuste, vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que tiene distribución Poisson, y por lo tanto para comenzar la prueba necesitamos estimar el único parámetro de la distribución Poisson, lambda. ¿Cómo lo vamos a estimar? Vamos a utilizar la información observada y vamos a estimar este número de errores promedio por casa de la siguiente forma: 0 por 18 más 1 por 53 y así sucesivamente, y vamos a dividir entre el total de casas para encontrar una intensidad o un promedio de errores por cada una de las casas. Al hacer estas cuentas nos da que es 3.05 errores promedio por casa. Ya como tenemos este valor lambda, ahora para realizar la prueba, vamos a calcular la probabilidad de que se presenten x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, hasta x igual a 9, suponiendo que h0 es verdadera, es decir, que la distribución del número de errores es Poisson con este parámetro de 3.05. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos una explicación. Vamos a calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, asumiendo que esto es verdadero, asumiendo este lambda. Por lo tanto, eso lo vamos a poder encontrar con la ayuda de la función de masa de probabilidad de una Poisson, simplemente cambiando la x por el valor de 0. Haciendo las cuentas nos da este número que representa la probabilidad de que se presenten 0 errores en todo este conjunto de casas. Lo hacemos ahora para x igual a 1. Aquí tenemos la expresión, cambiamos en la función de masa x por 1, hacemos las cuentas y obtenemos este número que representa la probabilidad de que se presente un error en ese conjunto de casas. Con todas esas probabilidades las vamos a organizar en una columna adicional aquí,
a esta tabla que ya tenemos construida. Aquí tenemos todas las probabilidades. Y ahora lo que vamos a hacer es, con la ayuda de estas probabilidades y este número de veces que observamos el experimento, vamos a calcular las frecuencias esperadas. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, multiplicando 440 por cada una de las probabilidades para obtener la frecuencia esperada. Esta es la frecuencia esperada de la primera categoría. Esta va a ser la frecuencia esperada de la segunda categoría, que no es más que 440 por su probabilidad. Y esto lo repetimos para cada una de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorías. Estas frecuencias esperadas, las que tenemos acá, las vamos a organizar en una columna y las vamos a destacar en color verde. Y tenemos aquí entonces las frecuencias esperadas, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, y aquí tenemos las frecuencias observadas. ¿En qué consiste la prueba de bondad de ajuste? Pues consiste en medir, cuantificar la discrepancia que hay entre esta frecuencia observada y estas frecuencias esperadas. Si las discrepancias son muy grandes, vamos a rechazar la hipótesis nula, pero si las discrepancias son pequeñas, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, antes de aplicar la prueba de bondad de ajuste, observemos que de todas las frecuencias esperadas, las dos últimas categorías, 8 y 9, tienen frecuencias esperadas menores a 5. En la literatura estadística se recomienda que cuando se presenten casos como estos, esas categorías adyacentes se unan en una sola para mejorar el desempeño de la prueba de ajuste. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tener 10 categorías, sino que vamos a tener 9 categorías. Esta es la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, y la novena va a ser la unión de las dos últimas categorías, donde la frecuencia observada va a ser la suma de estos dos números, 3, y la frecuencia esperada va a ser la suma de estos dos números, que nos va a dar 5.18. Debemos hacer esto para mejorar la prueba de bondad de ajuste. ¿Cómo calculamos las discrepancias entre esta columna y esta columna? Bueno, la calculamos utilizando el estadístico de prueba de la prueba de bondad de ajuste, que es simplemente restar lo observado menos lo esperado al cuadrado y dividir entre lo esperado. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, 18 menos 20.84, observen lo que está acá, elevamos al cuadrado y dividimos entre la frecuencia esperada. Y eso lo hacemos para cada una de las categorías. La última categoría sería 3 menos 5.18, aquí está, dividido entre la frecuencia esperada, que es 5.18. Hacemos las cuentas, calculamos con muchísimo cuidado y observamos que el estadístico de prueba fue 6.001. Si este estadístico es muy grande, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si es pequeño, no la vamos a rechazar. ¿Cómo hacemos para saber si es grande o es pequeño? Bueno, para eso entonces vamos a calcular un valor crítico de referencia con el cual vamos a tomar la decisión, y aquí lo vamos a hacer con un nivel de significancia del 5%. ¿Cómo se obtiene ese valor crítico? El valor crítico es un valor de un h cuadrado con este grado de libertad, donde k representa el número de categorías, 9, no 10, eran 9, porque tuvimos que unir las dos últimas. T es el número de parámetros que se estimaron en el proceso, solamente se estimó lambda, por lo tanto es 1. Eso quiere decir que vamos a ir a una chi cuadrado con 7 grados de libertad y vamos a buscar un valor de la chi cuadrado de tal manera que a la derecha tengamos un 5% de probabilidad. Al buscarlo en una tabla nos damos cuenta que es 14.067 y ya tenemos el valor crítico con el cual vamos a comparar el estadístico de prueba. Nos damos cuenta que el estadístico es más pequeño que el valor crítico. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la distribución del número de errores sí tiene una distribución Poisson con ese parámetro lambda que calculamos previamente. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. Muchas gracias. Hola a todos. En este video vamos a explicar cómo realizar una prueba de bondad de ajuste usando un ejemplo de una binomial. El experimento o la situación problemática es la siguiente. Se lanzan 5 monedas con cara y sello y
para el lanzamiento de esas 5 monedas se monitorea o se cuenta el número de caras que se observan al lanzar las 5 monedas. Esa variable aleatoria, x, que es el número de caras, va a tener una distribución binomial con parámetro p, desconocido, y parámetro n igual a 5 y es fijo porque son las 5 lanzamientos. Supongamos que este experimento de lanzar las 5 monedas se repite 1000 veces. En esta tabla tenemos los resultados de realizar este experimento 1000 veces. ¿Cómo se interpretan los números de esta tabla? Muy fácil. Este 38 significa que de los 1000 lanzamientos que se realizaron, en 38 de ellos se observaron 0 caras. De los 1000 lanzamientos, en 144 de ellos se observó una cara. Y así los demás resultados. Entonces la pregunta que vamos a responder en este ejemplo, usando la prueba de bondad de ajuste, es: ¿será que el número de caras que tenemos acá, este número de caras con esta distribución, tendrá una distribución binomial? Esa es la pregunta. Estadísticamente, esa pregunta se puede interpretar, se puede escribir de esta forma. La hipótesis nula es que el número de caras tiene distribución binomial, y la hipótesis alterna es la negación de la hipótesis nula, y es que el número de caras no tiene una distribución binomial. Para realizar la prueba de bondad de ajuste vamos a asumir que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que es una binomial. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es estimar el parámetro p, usando la información de la tabla. ¿Cómo vamos a estimar ese parámetro? Muy fácil. Vamos a tomar el número de veces que apareció la cantidad de caras, es decir, 38 por 0 más 144 por 1, y vamos a construir este numerador. Y vamos a dividir entre 5000 porque el experimento se repitió 1000 veces y en cada vez se lanzaron 5 monedas, por lo tanto es 5000. En este caso vamos a encontrar que la probabilidad estimada de esta binomial es 0.494. Usando esta información vamos a calcular las probabilidades de que hayan sucedido cada uno de estos eventos, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 0, dado que esta es la probabilidad de que x sea igual a 1, dado que tenemos esta probabilidad, y eso lo vamos a hacer por medio de esta expresión que tenemos acá. Aquí tenemos la probabilidad de que x sea igual a 0, dado que la probabilidad de éxito individual es esta que acabamos de calcular. Aquí tenemos la función de masa de probabilidad de una binomial, reemplazamos por x igual a 0, hacemos las cuentas y esta probabilidad nos indica de que hay una probabilidad de 3.32% de que se presentan 0 caras cuando hacemos este experimento. Vamos a hacerlo ahora con x igual a 1. Observen, aquí tenemos la función de masa de probabilidad, cambiamos x igual a 1, hacemos las cuentas y obtenemos esta probabilidad de 16.19%. Es la probabilidad asociada de que se presente una cara cuando lanzamos 5 monedas al aire. Si estas probabilidades las calculamos para los restantes valores de x y las organizamos aquí en una columna adicional de la tabla, vamos a tener todas estas probabilidades. Y estas probabilidades nos van a ayudar a encontrar las frecuencias esperadas bajo la suposición de que la distribución del número de caras es binomial. ¿Cómo obtenemos esas frecuencias esperadas? Es muy sencillo, simplemente multiplicamos las 1000 veces que repetimos el experimento por la probabilidad asociada, en este caso 3.32, y nos da que la frecuencia esperada es de 33.2 para la primera categoría, este primer intervalo. Lo repetimos para el segundo, hacemos la misma operación, probabilidad por el número de veces que repetimos el experimento, y lo hacemos para cada una de las 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Y estas frecuencias esperadas las vamos a colocar aquí en una columna adicional, y lo que vamos a hacer es, o lo que la prueba de bondad de ajuste va a hacer es comparar la frecuencia esperada, bajo la suposición de que la distribución es binomial, con la frecuencia observada. Si hay muchas discrepancias entre la frecuencia observada y la esperada, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario, las discrepancias o las diferencias entre la frecuencia observada y la esperada no son tan grandes, no vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos
¿Cómo hacemos esa comparación de frecuencias esperadas o esa discrepancia? Muy fácil, lo hacemos utilizando el estadístico de la prueba de bondad de ajuste, que es este, que lo que hace es comparar la frecuencia observada y la esperada y ponderándola por el valor esperado para cada una de las categorías. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. Vamos a calcular la diferencia que hay entre 38 y 33.2, la elevamos al cuadrado y dividimos entre la frecuencia esperada, que es 33.2. Esto lo hacemos para cada una de las 6 categorías. Tenemos esta expresión, calculamos con muchísimo cuidado y llegamos a que el estadístico de prueba es este valor, 8.14. Este estadístico o este número nos resume las discrepancias que hay entre esta columna y esta columna. Si este estadístico es grande, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario es pequeño, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿cómo sabemos si es grande o es pequeño? Bueno, para eso entonces vamos a calcular un valor crítico que nos va a servir de valor de comparación, y en este ejercicio, en este ejemplo, lo vamos a hacer con un nivel de significancia del 5%. En la práctica, el investigador o el usuario elige el valor de nivel de significancia. Aquí vamos a usar 5%. ¿Cuál es el valor crítico? El valor crítico se obtiene de una chi cuadrado con este grado de libertad, k menos t menos 1. ¿Qué es k? K es el número de categorías que teníamos en la tabla anterior. Eran un total de 6 categorías, porque x tomaba valores de 0 a 5, ahí hay un total de 6. T es el número de parámetros que fueron estimados. En este caso se estimó solamente la proporción P. Y lo que vamos a hacer es, entonces vamos a buscar en una chi cuadrado con 4 grados de libertad un valor tal que a la derecha de él tengamos un 5% de probabilidad. Al buscarlo en una tabla encontramos que ese valor es 9.49 y ya tenemos el valor crítico para comparar. Como nuestro estadístico de prueba fue 8.14, lo comparamos con el valor crítico que fue 9.49, y como este valor es menor que el valor crítico, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que nos vamos a quedar con la hipótesis nula de que la distribución del número de caras tiene una distribución binomial y con parámetro p igual a 0.494. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar en diferentes situaciones. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Hoy platicaremos sobre las pruebas de bondad de ajuste. Este tipo de pruebas se utilizan para saber el grado de adecuación de un conjunto de datos a una distribución estadística. Las medidas de bondad generalmente resumen la discrepancia entre los valores observados y los valores esperados en el modelo. Existen varias pruebas estadísticas que han sido diseñadas para este fin. Por ejemplo, el test de Shapiro-Wilk, la prueba de Anderson-Darling, la prueba de Kramer-von Moises. Pero sin duda, las más utilizadas son la prueba chi cuadrada y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Dada su importancia, haremos una sesión para ilustrar cada una de estas pruebas. Iniciemos con la prueba chi cuadrada. Esta prueba puede utilizarse para funciones de probabilidad del tipo discreto o del tipo continuo. Pensemos en un experimento simple. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. La probabilidad de que al lanzarla aparezca cara o sello es de 0.5 para ambos eventos. Si lanzamos la moneda 100 veces, entonces se espera que aparezcan 50 sellos y 50 caras. ¿Qué pensarías si al lanzar la moneda se obtienen 75 sellos? ¿Creerías que la moneda está balanceada? ¿O pensarías que la moneda está cargada? Si sospechas que la moneda está cargada, entonces para probar que los resultados están fuera de un rango aceptable, se utiliza una prueba de bondad de ajuste. Supongamos que realmente se obtienen 75 sellos. Ahora debemos construir una tabla como la siguiente. En la primera columna debemos colocar la frecuencia esperada.
En la segunda columna la frecuencia observada. Y en la tercera columna el resultado de aplicar la fórmula. Frecuencia esperada menos frecuencia observada al cuadrado, dividida entre la frecuencia esperada. Dado que la moneda fue lanzada 100 veces, y que la probabilidad de que ocurra cara o sello es 0.5, entonces esperamos que el número de caras y sellos sea 50. Por otra parte, como te había comentado, el número de sellos observado en los lanzamientos es 75, por lo que el número de caras fue 25. Y al aplicar la fórmula y realizar la suma, obtenemos los siguientes resultados. El estadístico chi cuadrada es la suma. Este resultado lo debemos comparar contra un estadístico que se obtiene de una tabla. Busca una tabla chi cuadrada en la red, y posiblemente encontrarás alguna semejante a esta. Los números que aparecen en la primera columna nos indican el número de grados de libertad. Los números del primer renglón representan la significancia del modelo. En la prueba chi cuadrada, el número de grados de libertad equivale al número de sumandos, menos 1. Dado que en este caso tenemos dos sumandos, entonces el número de grados de libertad será 1. Por lo tanto, consideraremos a un grado de libertad, es decir, nos concentraremos en ese renglón de la tabla. Si el estadístico que obtuvimos es mayor que alguno de los números que aparecen en este renglón, entonces la significancia de la prueba será menor que el que aparece en el encabezado de la columna. En este ejemplo, el estadístico que obtuvimos es 25, y este número es mayor que 10.82, por lo que la significancia de la prueba es menor a 0.001. Esto significa que la probabilidad de que hayan aparecido 75 sellos y que la moneda sea legal es menor al 0.1%. Es decir, puedes tener la certeza de que la moneda está cargada. Veamos otro ejemplo con el lanzamiento de un dado. Supongamos que al lanzar 50 veces un dado, observamos las siguientes frecuencias. Debido a que la probabilidad de ocurrencia de cada cara es 1/6, entonces el número esperado de veces que debe aparecer cada cara es 50/6. Con esto podemos llenar las dos primeras columnas de la tabla. Y realizando los cálculos, llegamos a que nuestro estadístico chi cuadrada es 4. Como tenemos 6 sumandos para obtener el estadístico, entonces nuestro número de grados de libertad es 5. Permíteme mostrarte únicamente este renglón de la tabla. Como puedes observar, el valor de 4 es menor que aquel que se encuentra asociado a una significancia de 0.5. Por lo que en este caso, debemos aceptar que los resultados se encuentran perfectamente dentro del rango de lo que se puede esperar en el lanzamiento de un dado. Por lo regular, si deseamos probar que un conjunto de datos no se apega a una distribución, entonces es deseable que el estadístico que se obtiene en la prueba sea mayor que aquel que se encuentra bajo la columna de 0.05. Construyamos otro ejemplo con una distribución discreta. Supongamos que un gerente de un banco asegura que los clientes ingresan al establecimiento siguiendo una distribución de Poisson, con un promedio de 2.5 clientes por minuto. Anotamos los clientes que ingresan cada minuto al banco durante 30 minutos, y obtenemos los siguientes datos. Esto significa que en 4 de las mediciones, el número de clientes que ingresó al banco fue 0. En 10 de las mediciones, solo ingresó al banco un cliente. En 6 de las ocasiones ingresaron al banco 2 clientes. Y así, sucesivamente. Cuando hablamos de una distribución de probabilidad, es necesario medir la probabilidad de ocurrencia de cada evento. Recuerda que en la distribución de Poisson se utiliza la siguiente fórmula. Con esto podemos llenar la siguiente tabla de probabilidades. Debes recordar que al utilizar una distribución de Poisson, se podría obtener la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 9, 10 o 25.
Así que esta tabla de probabilidades está incompleta, ya que las sumas de las probabilidades no son la unidad. Cuando esto sucede, lo conveniente es agrupar algunos números. Por ejemplo, observa la siguiente tabla. Esta es una posible agrupación. La tabla indica que la probabilidad de que se obtengan observaciones de 0 a 1 es 0.2873. El último renglón indica la probabilidad de obtener observaciones mayores o iguales que 6. Y se puede obtener restando a 1 la suma de las probabilidades anteriores. Si utilizamos esta tabla, y dado que tenemos 30 observaciones, entonces las frecuencias esperadas se obtienen multiplicando a 30 por cada una de estas probabilidades. Date cuenta de que las frecuencias observadas representan la suma de las veces que ocurrieron los números que se encuentran en ese intervalo. Por ejemplo, el número 14 es la suma de 4 más 10. Además, ya que existen 4 sumandos, entonces debemos pensar en la distribución chi cuadrada con 3 grados de libertad. Con una significancia de 0.05, ese número es 7.8147. Como 9.12 es mayor que este estadístico, entonces se puede concluir que la afirmación del gerente del banco tiene una significancia menor a 0.05. O lo que es equivalente, tienes una confianza al menos del 95% para asegurar que la afirmación del gerente es falsa. Pensemos ahora en una distribución de tipo continuo. Pensemos en un conjunto de 20 datos, y que alguien nos asegura que estos datos provienen de una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. La distribución uniforme 0, 1 debe comportarse como la siguiente figura. Supongamos que dividimos esta figura en 5 intervalos de igual tamaño. Debido a que los 5 intervalos miden lo mismo y que la distribución es uniforme, entonces la probabilidad de que un dato se encuentre en cualquiera de ellos es 0.2. Dado que tenemos 20 datos, entonces el número esperado de datos en cada intervalo es 4. Procederemos ahora a ordenar los datos de menor a mayor. Ahora clasificaremos a los datos en cada uno de los intervalos. Y con esto obtendremos la frecuencia observada. Y procedemos a calcular nuestro estadístico chi cuadrada. Observa que en este caso, el número de grados de libertad es 4, por lo que su valor en la tabla será 9.4877. Y como el valor de nuestro estadístico es menor que este número, entonces aceptamos que los datos se comportan uniformemente en el intervalo 0, 1. Regularmente, si los datos pertenecen a otra distribución, podemos utilizar alguna transformación para convertir a los datos en una distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Por ejemplo, supongamos que tomamos datos sobre el tiempo que transcurre entre la llegada de 2 clientes a un establecimiento comercial, y que reunimos 20 datos, y que el gerente nos asegura que los tiempos entre llegadas se apegan a una distribución exponencial, con un promedio de lambda igual a 10 minutos. Los datos que pertenecen a otra distribución de probabilidad se pueden transformar a una distribución uniforme con parámetros 0, 1, utilizando la fórmula para la distribución acumulada. Para la distribución exponencial, la fórmula de la distribución acumulada es f de x igual a 1 menos e a la menos x sobre lambda. Al sustituir el valor de las observaciones en esta fórmula, estaremos transformando una distribución exponencial en una distribución uniforme. Los resultados son los siguientes. Si los datos transformados siguen una distribución uniforme, entonces los datos originales se apegan a una distribución exponencial. Realizaremos esto de la misma forma que en el ejemplo anterior. Tomaremos 5 intervalos, y la probabilidad de que un dato pertenezca a un intervalo será 0.2. Ordenando los datos de menor a mayor, y separándolos en intervalos, obtendremos lo siguiente. Ahora obtenemos nuestro estadístico chi cuadrada, y lo comparamos con el valor de la tabla.
Como nuestro resultado es menor que el valor de la tabla, entonces aceptamos que los datos originales provienen de una distribución exponencial con lambda igual a 10. Para el caso de la distribución normal, no existe una fórmula para obtener la función de probabilidad acumulada, pero podemos utilizar Excel para transformar los valores. En Excel existe una fórmula que nos regresa la probabilidad acumulada de un número. Esta fórmula es la siguiente. Supongamos que tienes un conjunto de datos iniciando en la celda 3, y que te dicen que estos datos provienen de una distribución normal con media 80 y desviación estándar 12. Para transformar ese número, tú deberás teclear la siguiente instrucción. Para comprobar que lo hiciste correctamente, el resultado debe ser 0.7351. Con esta instrucción, tú no deberás tener problemas para transformar los números de una distribución normal a una distribución uniforme. Finalmente, permítanme comentar un último detalle. Cuando aplicas la prueba chi cuadrada, una parte importante es determinar el número de intervalos que debes considerar para realizar la prueba. Yo te recomendaría utilizar al menos 5 intervalos, pero no más de 25. Y de preferencia, un número que se acerque a la raíz cuadrada del número de datos. Por ejemplo, si tienes menos de 25 datos, utiliza 5 intervalos. Si tienes más de 600 datos, utiliza 25 intervalos. Si tuvieses 200 datos, un número adecuado serían 14 o 15 intervalos. Creo que por hoy es suficiente. Nos vemos pronto.